Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Amós capítulo 9. Los juicios de Dios son ineludibles. Vamos a orar. Querido Señor, venimos ante tu presencia para pedirte que nos bendigas, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, cada día para hacer tu voluntad. En este momento, Señor, al abrir tu palabra, solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que sea nuestro guía en el entendimiento del mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 es el capítulo final del libro de Amós, un profeta a quien el Señor le ha dado una tarea especial para mostrar al pueblo la bondad de Dios, pero también su justicia. En este capítulo el profeta recibe una vislumbre de la majestad del cielo y se presenta aquí para castigar al pueblo rebelde, pero termina con un mensaje de esperanza y restauración. Dios va a salvar a su pueblo, al remanente. En la primera parte del capítulo 9 de Amós, los versículos 1 al 4, el Señor presenta el juicio del cual no podrán escapar los rebeldes hijos de Israel. Leamos el versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. El profeta recibe una vislumbre de la majestad del cielo, la cual se presenta aquí lista para castigar a su pueblo rebelde. Jehová está en el altar, Él no ha sido derrocado de su lugar. El profeta Isaías tuvo una visión semejante de la majestad del cielo con el cual el Señor lo llamaba para un ministerio especial. Dios se presenta aquí como el intercesor del pueblo, pero también como el juez. Ordena al ángel destructor que haga su obra, tal como se haría para derribar un edificio completamente. La destrucción vendrá. Leamos los versículos 2 al 4. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomaría mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque de delante de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Aquí se describe el tema central de estos versículos, que es: no te puedes ocultar del juicio divino. No podrás evadir tu encuentro con el juez de la tierra. Así te escondas en medio de las tumbas, así subas al monte más alto, de allí te traerá el Señor para castigarte. No podemos escondernos delante de aquel que todo lo ve. No podemos mentir al que todo lo sabe. No podemos negar a aquel que todo lo dice. El salmista nos llama la atención sobre una realidad, y es que nadie puede ocultarse del Señor. Él busca a donde sea para salvarnos. Leamos Salmo capítulo 139, los versículos 7 al 12. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandezca alrededor de mí, aunque las tinieblas no encubran de ti y la noche resplandezca como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si para salvarnos el Señor nos ha buscado con insistencia, pues ese mismo Dios sabe dónde estamos para ejecutar su obra de juicio.
Nadie puede evadir este encuentro con el juez de la tierra. Sigamos leyendo Amós capítulo 9, ahora los versículos 5 y 6. Dice: El Señor Jehová de los ejércitos toca la tierra, y ésta se derrite, y lloran todos los que en ella moran. Crecerá toda ella como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo su habitación, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Aquí el profeta nos habla de un Dios que tiene toda la autoridad para cumplir con todos los castigos que describe el Señor ante este pueblo rebelde y este pueblo que se ha alejado del Señor. Y nos dice la razón, porque Él es quien dirige los ejércitos del cielo. Además de eso, Él ha creado todo y ha levantado su templo en donde lleva su obra en favor del ser humano. Dios ha hecho todo para salvar, pero también tiene toda la autoridad y el poder y el dominio para ejecutar su justo juicio. Pero el Señor presenta la severidad del juicio porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, nadie puede escapar de su conocimiento y sabiduría. Entonces Dios le da un mensaje de alivio: no todos serán destruidos. Es el mensaje de los versículos 7 al 10. Leámosles el versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? ¿Quién era Israel en comparación con los otros pueblos? No tenía nada de especial o diferente. Es más, eran esclavos de Egipto. Lo único que los hacía particulares era que Dios los había elegido. Además, otras naciones también vivieron en la tierra prometida, como los arameos, los filisteos también vivieron en esta tierra de Canaán. Entonces, ¿qué los hacía diferentes? Bueno, lo que hacía diferente a Israel es que Dios los había llamado para que fueran su pueblo. Pero al dejar de obedecer al Señor, al seguir el camino de la idolatría, al seguir las costumbres de las naciones paganas, ellos simplemente estaban perdiendo su singularidad. Por lo tanto, eran como los otros pueblos de la tierra. Entonces viene la sentencia divina, versículo 8. Ciertamente los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Este pueblo merece el castigo divino. Dios los ha examinado detenidamente, por eso conoce que es una nación pecadora. Pero aunque el juicio divino es inevitable, Dios no los va a destruir del todo. Esta es una palabra de esperanza. Dios va a restaurar a su pueblo. Dios perseverará a un remanente fiel. Y entonces nos dice cómo ocurrirá esa separación, y será por medio de un zarandeo. Leamos el versículo 9. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. La zaranda servía para apartar el tamo del trigo. Dios hará temblar, sacudirá a Israel, lo esparcirá por la tierra, para ver quiénes permanecen fieles a Dios y quiénes se unirán a los paganos. Esta zaranda es la de la aflicción. La zaranda es la persecución que sufrirán. Allí se demostrará de manera clara quién es quién. Los que no permanezcan fieles, versículo 10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. No se salvaría ninguno de los que se engañaban a sí mismos con una falsa seguridad, no prestando atención a la amonestación del profeta. Los que no hacían caso de la amonestación y del llamado del profeta, declaraban con jactancia que las dificultades no los alcanzarían. Entonces serán destruidos por el juicio divino. Pero Dios ha prometido perseverar y preservar una parte de su pueblo.
Ellos habitarán una nación restaurada. Ahora, Jesús usó esta ilustración para mostrarnos que solo el día del juicio se dará claridad sobre quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Dios dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el día de la cosecha. Jesús también usó el momento en que el Señor separará el trigo y el tamo y la cizaña serán quemados en el fuego, y el trigo será llevado a su granero. Dios usará el zarandeo para determinar ante todos quién es quién. En este caso se separa el trigo y la cizaña. Esto ocurre aunque muchos de los que profesan pertenecer al pueblo de Dios no son sinceros ni fieles. Aparentan ser igual que el trigo, pero no lo son. Algunos que ocupan los puestos en nuestras iglesias son descuidados en su devoción, no son activos en la obra de la iglesia, no participan activamente en la obra de salvar a otros. Al menor indicio de problemas, abandonan la fina del Señor y se unen con los impíos para acusar a los fieles hijos de Dios. Elena de White dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Libro Primeros Escritos, página 270. Y nos advierte claramente: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Eventos de los últimos días, página 148. Este momento especial revelará el tipo de cristianos que somos. El apóstol exhorta a los hermanos con estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Oh, ¿qué día está delante de nosotros? ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía, pero el Señor viene pronto, y antes de mucho, todo caso será decidido por la eternidad. Aquellos cuyas obras corresponden con la luz que le fue misericordiosamente dada, se encontrarán al lado del Señor. Consejos para la Iglesia, página 615. Debemos hacer un examen personal y serio de nuestra fe. ¿Qué tanto amamos al Señor y le somos fieles? Dios nos ha dado una oportunidad especial. No debemos desaprovecharla, y preparémonos todos los días para perseverar fiel en el día de la prueba. Y el capítulo 9 de Amós termina con una descripción de restauración, donde vivirán los que pasen por el zarandeo y sean hallados fieles. Este es el tema de los versículos 11 al 15. Leamos los versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amós pasa ahora de la descripción de la oscura pecaminosidad del pueblo y el castigo consiguiente a los brillantes y gloriosas promesas de la restauración futura. Dios volverá a restaurar el templo de David,
es decir, restablecerá la adoración al verdadero Dios. La tierra prometida será entregada completamente al pueblo de Israel. E incluso la casa de David, que se rompió interiormente por la rebelión de Jeroboam y la conquista de los asirios y babilonios, pero ahora esas brechas serán reparadas cuando Israel sea restaurado. Todas estas promesas dadas a Israel, pues eran promesas condicionales. Lamentablemente, al rechazar al Salvador y no vivir de acuerdo con las promesas del pacto, todas estas promesas y bendiciones son ahora dadas al Israel espiritual, a la simiente espiritual de Abraham, es decir, a la iglesia de Dios, a los verdaderos seguidores del Señor. Estas promesas de restauración dadas a Israel era para que ellos pudieran disfrutar de la bendición que el Señor les otorga. Leamos los versículos 13 y 14. Ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Traerá del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto. Ellos aprenderán a vivir seguros y serán prosperados en la tierra que producirá fruto abundante, la tierra que el Señor volverá a entregarle a Israel. Las cosechas seguirán sin intervalo alguno. Tan abundantes serán la cosecha y la vendimia que no tendrán cómo almacenar todo lo que produce la tierra. Será una prosperidad total. Ellos edificarán casas para vivir con sus familias en una tierra donde la bendición del Señor se hará presente. Y terminemos con el versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Esta profecía del Señor era para el Israel restaurado, pero esta profecía es condicional a la fidelidad de Israel. Mientras permanecieran fieles, mientras se entregaran fielmente al Señor y obedecieran, esa promesa se cumpliría. Pero lamentablemente Israel no cumplió las condiciones. Entonces las promesas de Dios es para los fieles hijos de Dios conformados por el Israel espiritual. Apreciado amigo y hermano, queremos recordarte que estas promesas de restauración de la tierra, de una vida llena de paz y bendición, son para nosotros si cumplimos fielmente nuestro pacto con el Señor. La invitación es a responder al llamado del Señor, responder a su amonestación de amor, entregarle todo nuestro ser a su servicio, permanecer fieles al Señor hasta el día en que Él venga por segunda vez. Entonces nos dirá: benditos de mi Padre, y heredad la tierra que ha sido preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que hoy esta promesa te impulse a seguir adelante. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.